me tocó tremendo por algo que el apóstol Pablo, y esto sucedió al apóstol Pablo en su primer viaje misionero. En su primer viaje misionero es enviado de la iglesia de Antioquía y sale Bernabé y Saulo en ese momento y se van a la isla de Chipre. Chipre es una isla que está casi pegado enfrente de Italia. Y entonces va a esta iglesia de a esta isla y empieza a predicar ciudad por ciudad. Y en esta isla de Chipre, esto es lo que sucede en el verso 6 de Hechos 13. Aquí lo ven en la pantalla, pero también lo pueden ver en su Biblia. Y dice, después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla, hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. Imagínense, dentro de la ley judía o dentro de la ley de Moisés está prohibido la hechicería. Y aquí era un hechicero judío y también un falso profeta. La palabra de Dios lo describe. Entonces este hombre se había pegado al gobernador llamado Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Pero Elimas, Bar Jesús era el nombre judío, pero en griego el nombre de Bar Jesús era Elimas, el hechicero. Eso es lo que significa su nombre en griego. Se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Qué tremendo que cuando se está buscando a Dios, este hombre quería escuchar la palabra de Dios, Sergio Paulo, pero ahí estaba el falso profeta, ahí estaba el hombre tratándolo de distraer, tratando de quitar cosas. Por eso les estoy diciendo, cuando venimos a la iglesia, cuidado con las distracciones, porque hay algo que nos quiere distraer. Entonces tenemos que eliminar eso, y eso no es de Dios. Aquí era el mismo falso profeta que estaba tratando de distraerlo, y dice, y se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Verso 9, y dice, Saulo también, conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Qué tremendo. ¿Por qué lo hizo Pablo? Porque estaba lleno del Espíritu. Y lo miró a los ojos a este hombre. Luego dijo, tú, hijo del diablo, lleno de toda clase. Ahora, la palabra de Dios dice, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Amén. Entonces, ¿que él era hijo del diablo? Literalmente, era hijo del diablo. Entonces no estaba exagerando, estaba diciendo Pablo lo correcto. Tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude, y enemigo de todo lo bueno, nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. ¡Wow! No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre, y comenzó a andar a tientas, mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. ¿Qué sucedió? Ese hombre quedó ciego. Y dice esto en el verso 12: cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. ¿Cuándo fue convencido? Cuando vio el poder de Dios. Cuando nosotros somos convencidos para seguir al Señor, podemos escuchar la enseñanza, pero cuando vemos el poder de Dios manifestarse, como con sanidades, con prodigios que cambian nuestro corazón, que el Señor hace algo tremendo, entonces eso, pero es el Espíritu de Dios que nos convence. Amén.
Por eso nuestra única esperanza, y que la iglesia muchas veces ha sido una iglesia completamente débil, porque todo lo hemos tratado de suplir con nuestra mente, con nuestra inteligencia, con nuestro raciocinio. Pero cuando entramos a la dimensión del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios sobre nosotros, entonces nos lleva a lo que el mundo no puede hacer. Y eso, el Espíritu Santo es el que convence, es el que viene a cambiar, viene a llenar nuestras vidas. Amén. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que debemos de aprender a andar en el Espíritu. Porque si andamos en el Espíritu de Dios nos va a guiar, el Espíritu de Dios nos va a enseñar, el Espíritu de Dios se va a revelar, va a ver el poder de Dios, porque está obrando a través de el Espíritu de Dios en medio de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Entonces, de eso se trata. Más allá de yo te voy a convencer, no podemos convencer a nadie, es el Espíritu de Dios. Le podemos mostrar con la palabra, y gracias a Dios que podemos hacer eso. Pero cuando la gente ve el poder de Dios, y aquí este gobernador Sergio Paulo vio el poder de Dios, que vio a este hombre todo lo que estaba diciendo, todo cómo se estaba entremetiendo, todo lo que estaba distrayendo, todo lo que estaba afectando, y cómo llega Saulo, en este caso Pablo, y lleno del Espíritu, y le habla. Y al hablarle inmediatamente dice, y vas a quedar, o sea, en otras palabras, ciego, no vas a ver. Inmediatamente quedó ciego. Ahora, la palabra de Dios dice que iba a ser por un tiempo, no dijo que en forma permanente, pero es el poder de Dios. Por eso convenció a Sergio Pablo. ¿Y qué es lo que nos va a convencer a nosotros? ¿Qué es lo que va a convencer a otras personas a través de nosotros? El ver el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero para eso tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Pero también otra de las cosas que tenemos que aprender cuando andamos en el Espíritu es tenemos que aprender a creerle al Señor y seguir las cosas completamente que son del Espíritu de Dios. Entonces, gracias a Dios que el Señor nos trae el día de hoy a la iglesia, y que el día de hoy el Señor quiere hablar a cada uno de nosotros. Por eso, algo que te quiero mencionar es que la oración en el Espíritu, Dios nos ha equipado a cada uno de sus hijos y nos equipa. ¿Y quiénes son los hijos del Señor? Son todo aquel que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Eso dice Juan capítulo 1 verso 12. Y que ha sido lleno del Espíritu Santo. Entonces, con eso nos da el poder de lo alto también para poder aprender a orar en el Espíritu. Y ¿qué es orar en el Espíritu? Y eso es algo que debe ser parte de cada cristiano. Y tú dices, orar en el Espíritu es cuando pues yo le estoy pidiendo a Dios. No. Todas nuestras oraciones, cuando estamos orando y pidiéndole a Dios, eso es orar en tu entendimiento. Así se le llama. Estamos orando en nuestro entendimiento. ¿Qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es orar en el don, en el hablar en lenguas. Eso es orar en el Espíritu. Entonces, si no hablo en lenguas, no oro en el Espíritu. Exactamente. Uno ora, cuando ora en lenguas, está orando uno en el Espíritu. Entonces, entonces eso pues nada más algunos van a hacerlo. No, eso es para todos, porque aún el hablar en lenguas es para todos. Entonces, por eso quiero decirte, quiero darte varios beneficios de orar en el Espíritu. De orar, y número 1, cuando oramos en el Espíritu, hablamos con Dios y no con los hombres. La oración como es una oración en lenguas,
en el Espíritu, estamos hablando, es una línea privada, es una línea directa con Dios. Y quiero que veas conmigo 1 Corintios 14, 2. Y dice la palabra de Dios: pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios. Entonces, cuando se habla en lenguas, que es orar en el Espíritu, le estás hablando solamente a Dios. Dado que la gente no podrá entenderle, hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Entonces, se está hablando a Dios. El hablar en lenguas no se está hablando a los hombres, se está hablando a Dios. Y dice, es un misterio, pero el que habla en el Espíritu o en lenguas hablará por el poder del Espíritu. Estamos hablando del poder del Espíritu. Es por eso que el enemigo trata de desvirtuar completamente el hablar en lenguas, el orar en lenguas, el movernos en el Espíritu, porque al movernos en el Espíritu hay poder. Y cuando hay poder, el Señor se empieza a manifestar en nosotros. Por eso, ay, no creo, ay, no me gustan las lenguas, ay, quién sabe qué estaré diciendo. Pero aquí dice la palabra de Dios, la gente no podrá entenderle. Entonces, si no lo entiende, pero hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Porque el hablar en lenguas, el orar en el Espíritu, entonces se habla con Dios y no con los hombres. Número 2, el orar en el Espíritu se fortalece uno mismo espiritualmente. En 1 Corintios 14, 4 dice: la persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma. Amén, bien claro. Pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Porque la palabra profecía no se dice en lengua, se dice en el entendimiento, en el idioma, para que todos entendamos. Entonces todos somos edificados, somos fortalecidos. Eso es con la palabra profética. Pero la palabra de lenguas, uno se fortalece a sí mismo. ¿Qué se fortalece? Su espíritu se fortalece. Amén. Entonces vemos que el hablar en lenguas o el orar en el Espíritu, estamos hablando con Dios, nos estamos fortaleciendo. Número 3, el tercer beneficio de orar en el Espíritu, orar en lenguas, es interceder por cosas que nosotros no sabemos. La palabra de Dios dice, muchas veces pedís y no recibís. Y dice, porque pides mal. Y hay veces que yo constantemente le estoy diciendo al Señor, Señor, ayúdame porque yo no sé cómo pedirte. Enséñame cómo decírtelo. Pero qué hermoso que el que nos enseña es el Espíritu Santo. En Romanos 8:26 dice esto: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. O sea, con gemidos indecibles. Entonces hay ese mover del Espíritu Santo que ahora empiezo a orar en lenguas. Y empiezo a orar en lenguas y muchas veces aún en eso que estamos orando, quizás estamos intercediendo por algo, por alguien, por alguna situación. Entonces, pero es el Espíritu de Dios que está utilizándonos. Quiero decirte, Dios no opera o no se mueve si no hay oración. Entonces, pero ¿cómo yo voy a orar por alguna persona en África que, por ejemplo, yo no conozco, ni sé absolutamente nada? Pero yo empiezo a orar en el Espíritu, empiezo a orar en lenguas. Y puede ser que el Señor me utilice para, a través de esas palabras, el Señor me está utilizando para, en el canal directo, en el Espíritu, para que yo le esté pidiendo conforme a su voluntad. ¡Qué hermoso! Entonces, el Espíritu, el orar en lenguas nos sirve para interceder por cosas que nosotros no sabemos. Entonces, qué bonito. Número 4, el Espíritu Santo, el orar en el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿A quién le gusta sentirse débil? A nadie.
a nadie. Al contrario, nos queremos sentir fuertes, nos queremos seguir bien. Entonces, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo de que nos ayuda en nuestra debilidad. En Romanos 8:26 dice esto: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Ahorita veíamos también esto mismo, que referente a la intercesión, pero nos ayuda en nuestra debilidad, en lo que nosotros nos estamos débiles, en lo que nosotros, te voy a decir una de las cosas físicas que muchas veces una persona se puede sentir débil, es cuando una persona tiene anemia. Y si hay alguien que haya padecido de anemia, una persona con anemia se siente débil, se siente fatigado. Y algo es, pues en ocasiones a lo mejor te falta hierro, te faltan diferentes cosas que te ayuden ¿a qué? A fortalecerte, a no estar débil. Bueno, cuando oramos en el Espíritu, el Señor nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, ¿hay algo que está débil en nuestras vidas? Bueno, es importante orar y orar en el Espíritu, y Él nos está ayudando en nuestra debilidad. Número 5, también cuando oramos en el Espíritu, oramos en lengua, nos ayuda, nos edifica en la fe. En Judas, verso 20, Judas nada más tiene un capítulo, y digo, ay, el libro de Judas, sí, está antes de Apocalipsis. Y solamente tiene un capítulo, por eso no es capítulo 1:20, nada más es Judas 20, porque nada más es el versículo 20 de Judas. Y en Judas 20 dice: pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo. Qué hermoso. O cuando oramos en el Espíritu Santo, nos estamos edificando en fe. Está creciendo nuestra fe. Entonces el orar en el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda a interceder, nos ayuda, nos fortalece y nos está dando fe para creerle al Señor. Todo eso es importantísimo como parte de nosotros. Y número 7, cuando oramos en el Espíritu, es la forma mejor que podemos adorar a Dios, en la adoración en el Espíritu. Pues ahorita estábamos adorando y estábamos cantando. No, qué bonito que podemos cantar, pero estábamos cantando la mayoría en nuestro entendimiento. Yo hay veces que estoy cantando y de repente empiezo a cantar y empiezo a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque empiezo a adorar en lenguas. En Juan 4:23 dice: pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores. Si hay verdaderos adoradores, eso significa que hay falsos adoradores, ¿sí o no? Porque dice verdaderos. Entonces, si hay verdaderos, hay falsos. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Y quiero decirte, en la adoración hay cantos espirituales, hay cantos que se levantan delante, cantos espontáneos, himnos, muchos de los cantos que nosotros cantamos son inspirados por el Espíritu Santo. Son por eso cantos que llegan al corazón, porque fueron dados por Dios, fueron dados por el Espíritu. Y es tan precioso, pero la adoración más preciosa es cuando le adoramos en espíritu. ¿Qué significa? Que aún empezamos a cantarle al Señor en otras lenguas, en otros idiomas. Entonces vemos la importancia que la palabra de Dios habla acerca de la oración en el Espíritu, los beneficios de la oración. Ahora, lo siguiente nada más quiero decirte: ¿y quiénes? Entonces, para orar en el Espíritu, pues se tiene que estar orando en lenguas. Entonces, la pregunta es: ¿quiénes pueden orar en lenguas? Pues nada más para algunos cuantos.
Entonces, pero la Biblia nos habla en varios lugares sobre el orar en lenguas, y que es una gracia de Dios no para unos cuantos, es para toda la iglesia. Entonces, número uno, ¿quiénes pueden orar en lenguas? Lo que dice la palabra es el que cree en Jesús. En Marcos 16:17 dice esto: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Qué hermoso. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Ahorita donde dice expulsarán nuevos, expulsarán demonios. Hace poco pues ha aparecido en la televisión y en una serie una serie cristiana que se llama The Chosen. Quien no sé si lo han podido ver, The Chosen. La serie está tremenda. Y habla de muchas cosas que comienza impactantes, como la primera serie de Chosen comienza con el relato de María Magdalena que estaba endemoniada. Y que uno de los principales sacerdotes, Nicodemo, fariseo, la ve y él no puede hacer absolutamente nada. Y luego la ve y esta mujer está libre. Y que le dice: ¿qué te pasó? Y solamente por estar con Jesús le echó fuera. Y la Biblia dice que tenía 7 demonios. Pero ¿qué fue lo que? Y luego vemos en Juan capítulo 3 el encuentro que Nicodemo tiene con Jesús. Pero ¿qué fue lo que le llamó la atención a Nicodemo? Que Jesús estaba haciendo algo que nadie podía hacer: echar fuera demonios. Y eso solamente el poder de Dios y a través del Espíritu Santo. Y entonces, pero eso es algo que ¿eso está en la Biblia? No, no está en la Biblia. Están dando todo un relato, toda una historia, pero tiene sentido. Porque la Biblia habla de Nicodemo, claro que sí. La Biblia habla de María Magdalena que tenía 7 demonios, claro que sí. Pero la Biblia no relata cuándo lo sacó. Pero ahí empieza de esta forma. Pero la razón que les estoy diciendo esto es que era una señal milagrosa. Fue una señal milagrosa para Nicodemo. El ver salir los demonios y que esa mujer fuera libre. Y por eso en este pasaje dice: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Ahora, Nicodemo toda la vida había leído el Torá. El Torá es los 5 libros de Moisés. Quiero decirte, los fariseos, algo que hacían era que no tan solo lo leían, se lo aprendían de memoria. ¿Qué? Todo Génesis, todo Mateo. Para mí el más problema es Levítico, Señor, aprenderse de memoria. Aunque si te aprendes un versículo ya te aprendiste 15, 20, porque hay una repetición tremenda, porque son todos los sacrificios. Pero se aprendían todo eso de memoria. Entonces, ¿te aprendiste todo de memoria? Pero aquí dice que las señales milagrosas a los que creen, y una señal es echar fuera demonios. Él no podía echar fuera demonios. Entonces, ¿creía o no creía? No creía en eso. Podía creer en otras cosas, pero no creía. Entonces, no podía echar y no tenía el Espíritu Santo. Entonces, viene Jesús lleno del Espíritu Santo, ¿y qué sucede? Esos demonios se van. Pero ahora dice: esto no es nada más para Jesús. Estas señales milagrosas acompañan a los que creen. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora vamos a entrar en la dimensión espiritual de Jesús, que ahora sí podemos echar fuera demonios, que ahora sí podemos hablar en nuevos idiomas. ¿Y por qué lo hace? Ahorita acabamos de ver todos los beneficios. Por eso el Señor quiere que lo hagamos. Pero el principio es que tenemos que creer.
¿Y qué significa que yo creo? Que yo creo es que yo lo hago, lo voy a hacer, se lo pido al Señor, soy lleno del Espíritu Santo, lo sienta, no lo sienta. Ahora Dios nos da a todos los que creen la capacidad de hablar en lenguas. Pero si yo empiezo a hablar palabras así, pues eso soy yo. Eso no es el Espíritu Santo. ¿Por qué entonces? Porque yo lo estoy relacionando que tengo que sentir algo, o que de alguna forma salga de mi boca que yo no lo pueda contener. Pero no, el creer es que yo estoy creyendo, y porque creo comienzo a hablar en otros, decir palabras que ni siquiera sé lo que significan. Algo que pues hace, se puede decir, más de 50 años que el Señor me bautizó con su Espíritu Santo, pero yo recuerdo que yo pensaba, ¿y qué si hablo? Y no es de Dios, y luego la pena que me va a dar que alguien venga y me reprenda y me saque los chamucos y que me... Tenía miedo. ¿Y qué si me equivoco? ¿Cómo que yo nada más hablo? ¿Cómo como si fuera tan fácil? ¿Qué es eso? Pero la Biblia dice que crees, habla. Entonces, número 1, el orar en lenguas o el hablar en lenguas es a los que creen. Y luego en Hechos 2:4 dice esto: a los 120 discípulos que estaban en el aposento alto, a los 10 días después de la ascensión de Jesús, en la fiesta de Pentecostés, o de la cosecha también se llama. Y dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Y miren lo que dice, cuando dice llenura del Espíritu Santo, y luego lo que dice después: y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu les daba esa capacidad. Entonces vemos que los 120 era para todos. Entonces recibieron. Luego en Hechos 8:17 al 18, Simón el mago, había otro mago, Simón. Entonces ahorita el que veíamos a Bar Jesús o Elimas, ese se lo encontró Saulo y él fue el que lo reprendió. Pero aquí estamos viendo a Pedro, y Pedro en Samaria dice esto: entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes, en donde en Samaria estaban, y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. ¿Por qué? El poder. ¿Y cómo se estaba manifestando ese poder? Que cuando les imponía las manos comenzaban a hablar en lenguas, recibían el Espíritu Santo, eran llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas. Entonces vemos un patrón que se recibe el Espíritu Santo, somos llenos y empezamos a hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Porque es necesario movernos de esa manera. Y luego en Hechos capítulo 10, verso 44, aquí Pedro, el Señor lo envía a Cesarea, a la casa de un oficial romano, a la casa de Cornelio. Y él primeramente no quería ir. Y luego el Señor le da una visión para que vaya. Y le dice, vienen hombres por ti, ve con ellos. El Señor le dice todo y va a la casa de Cornelio. Y él está predicándole por primera vez, no a los judíos, a gentiles, personas que no eran del pueblo de Dios. Y dice esto en el verso 44. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Pero hay un punto aquí que te quiero decir, un común denominador. Ahorita leíamos que el Espíritu Santo es para todos los que creen. En ese lugar, en Cesarea, estaba Cornelio y había citado a personas para que vinieran a escuchar a Pedro. ¿Por qué estaban ahí? Porque creían. Si no, no hubieran estado ahí.
Entonces, para los que creen, y todos los que creían recibieron. Entonces dice aquí que entonces estaba diciendo, y el Espíritu descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Verso 45, los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. ¿Cómo sabían que el Espíritu Santo? Gritaron. ¿Qué hicieron para saber que el Espíritu Santo estaba llegando sobre ellos? Y dice el verso 46, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Pero ¿cómo se dieron cuenta? Porque vino el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Entonces te fijas que es un patrón: creer, yo creo en Él, y yo le creo, yo le pido, y el Espíritu Santo puede venir de muchas formas: por imposición de manos, solamente estando en la presencia de Dios, pidiéndoselo. De esa forma viene el Espíritu Santo y empezamos a hablar en otras lenguas. Es importantísimo esto. Entonces vemos ese patrón que el Señor quiere llevarnos. Y luego Pablo lo anunció en Éfeso. Y dice así, Pablo se encuentra con unos discípulos de Apolos. Y dice en el verso 2, Pablo le pregunta a estos discípulos de Apolos, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Una vez más, él sabía, Pablo, y por eso dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Porque eran discípulos, eran creyentes. Entonces, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y mira la contestación de estos hombres. Les preguntó, no, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Estaban completamente, no sabían nada, o sea, no, todavía no les enseñaban. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Entonces, verso 4, Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Verso 6, y mira lo que sucede. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Una vez más, creer, se recibe el bautismo del Espíritu Santo y se comienza a hablar en lenguas. Ese es el patrón. ¿Y para qué? Porque es lo que necesitamos para sobrevivir, es lo que necesitamos para vivir la vida cristiana, es lo que necesitamos para andar en el Espíritu, es lo que necesitamos para convencer, para que eso va a convencer a otros del Señor, es lo que va a convencer para que el Señor nos lleve a hacer también señales milagrosas en nosotros y a través de nosotros. Amén. Gloria sea. Amén. Están bien, o se me durmieron o... Si no, y por eso si no con mis gritos a ver si los despierto. Pero no, es creyendo, recibes el Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Luego algunos dicen, no es necesario. Mira Pablo, en 1 Corintios 14, 18, dice, yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Entonces, Pablo hablaba en lenguas. Pablo oraba en el Espíritu. Pablo estaba lleno del Espíritu y por eso vemos esos milagros y prodigios que se manifestaban en él. Entonces, el recurso de Dios para equipar a su pueblo, de veras es el Espíritu de Dios. Y nada más te quiero mencionar, y uno dice, pero ¿por qué hablar en lenguas? Y uno no lo entiende. Quiero decirte que... Y la Biblia habla en Santiago que el miembro de nuestro cuerpo más pequeño
pero letal es nuestra lengua, ¿sí o no? Hay unos que dicen esa lengua viperina, porque de la lengua salen malas palabras, salen chismes, salen tantas cosas de la lengua. Y la Biblia en Santiago habla que la lengua es como si fuera el timón de un barco. Un barco puede ser grande y una ruedita, eso dirige al barco, mueve al barco. Entonces, ¿qué significa? Que nuestra lengua es lo que el Señor toma el control de nuestra vida para dirigir nuestra vida. Ahora, quiero decirte, uno de los animales más fuertes es el caballo. Es más, en la fuerza de las máquinas, ¿cuántos caballos? ¿Cómo se le dice? A ver, ayúdenme. ¿Cuántos caballos de fuerza tiene? No, 300, este es de 500, esos son más gastones de gasolina, pero tiene 500 caballos. ¿Qué significa fuertísimo? Imagínate 500 caballos, 300 caballos, la fuerza del caballo. Y con la dirección hidráulica, nada más uno le hace así y se mueve todo el carro a donde quiera, con toda la fuerza. Pero un caballo normal, si tú te lo montas y le pones la silla de montar, algo que le tienes que poner al caballo, lo primero también es que los frenos, así se llama, los frenos. Y ese caballo tan fuerte, tú lo puedes dirigir. ¿Por qué? Porque tienes el freno en la boca. Por esa razón, el andar en el Espíritu, lo primero que el Señor hace, toma control de nuestra lengua, porque así va a dirigir nuestra vida. Qué hermoso. Por eso es, y lo necesitamos, sí. Y por eso la Biblia lo dice y cantidad de veces acerca del mover del Espíritu. Y quiero que tú veas este último, son dos más versículos, pasajes que te quiero decir. Efesios 6, 18 dice: oren en el Espíritu. Cuando vengan a la iglesia, oren en el Espíritu cuando tengan un problema. Aquí dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Amén. Y dice: manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes por todas partes. Ahora quiero decirte, mantengan sus oraciones persistentes por en todas partes. Esa es la oración en el entendimiento, porque ya estoy dirigiendo yo directamente mi oración a algún creyente. Ese es en el entendimiento. Entonces estamos orando en el Espíritu y orando en el entendimiento. Y luego Pablo dice: y oren también por mí. Pídenle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Pero está hablando en este pasaje de orar en el Espíritu y orar en el entendimiento. Y es lo que tenemos que hacer. Y por último, 1 Corintios 14, 32. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. Tanto la palabra profética como en el hablar en lenguas está bajo el control de uno. ¿Qué significa? Que no me la voy a pasar grite y grite, y hablando en lenguas yo grite y grite, y todos pues no saben lo que se está diciendo en lenguas. Porque el hablar en lenguas es una señal para los incrédulos, no para los creyentes. Para los creyentes es la profecía, es la edificación de uno, está entendiendo. Pero para los incrédulos, y uno dice: ¿y por qué para los incrédulos? Pues no entienden nada. Pero es una señal donde están viendo el poder de Dios, donde están viendo el poder de Dios. Y te voy a decir, y muchas veces yo he contado mi testimonio, y mi testimonio fue viendo a una persona negar el poder de Dios, y enfrente de todos
el Señor lo toca, lo bautiza y empieza a hablar en lenguas. Yo vi el poder de Dios. Y cuando vi eso me convenció. Eso me llenó. No hay nada que se compare el poder de Dios y el mover del Espíritu Santo. Por eso el problema que muchas veces tenemos, y te lo voy a decir como cristianos, es que algo que no entiendo bien, algo que yo creo que yo no puedo controlar, me da temor y lo dejo a un lado. Pero la palabra es bien clara, que el Espíritu de Dios nos lo dio a nosotros, pero es para el creyente. Tengo que creerlo y yo lo recibo. Y cuando lo recibo, me voy a empezar a mover en el Espíritu. Yo el día de hoy estaba orando en el entendimiento, pero después de orar en el entendimiento, o sea, en ocasiones ya no sé qué orar y me empiezo a orar en el Espíritu, empiezo a orar en lenguas. Y entonces estoy orando en lenguas y luego otra vez oro en el entendimiento y así estoy en mi oración privada. Pero es algo precioso porque estoy siendo edificado. Y yo te quiero animar, de veras, vamos a entrar en esa dimensión del Espíritu. Y por eso nunca vamos a poder ser buenos testigos hasta que el Espíritu de Dios nos llene. Y ahora con esa llenura, ¿y si nos llena? Y quiero decirte, y la pregunta y con esto termino, ¿yo puedo ser lleno del Espíritu Santo y no hablar en lenguas? Y yo te quiero decir, en algunas iglesias, en la iglesia pentecostal, te dicen que no. En la iglesia Asambleas de Dios te dicen, si no hablas en lenguas, no eres bautizado en el Espíritu Santo. Quiero decirte algo que yo creo, es que muchas veces sí podemos ser llenos del Espíritu Santo, pero hay áreas de nuestra vida que no creemos. Y lo voy a hacer público. Yo, una persona que admiro, la revelación que tiene en la enseñanza de la palabra, es Beth Moore. Y aquí hemos compartido libros de ella y que ha sido de bendición. Pero ella proviene de la iglesia bautista, y no porque la iglesia bautista sea mala, no, tiene muchas cosas muy buenas, pero muchas veces en la iglesia bautista menciona que el mover del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, era para ese tiempo, y ahorita es para nosotros no. Yo no veo eso en las Escrituras. Y otra cosa, en mi vida personal, y hay pruebas. No es posible que eso nada más haya sido para ese tiempo. No, todavía, y lo necesitamos. Entonces, pero porque estás en una cultura, tú puedes, no, eso no, pero esto sí acepto. Y por eso ella tiene una revelación de la palabra poderosísima. Y eso es el Espíritu de Dios que se lo ha revelado. Claro que sí. O sea, yo no tengo esa revelación, pero esa es la revelación que viene del Espíritu de Dios en ella. Pero hay otra área que quizás ella no habla en lenguas. Quiero decirte, en ocasiones personas, y eso ha sucedido en algunas iglesias, que el Señor los llena, empiezan a hablar en lenguas y se asustan y los corren de esa iglesia, porque aquí no vas a hablar de esa forma. No, en esta iglesia creemos lo que dice la palabra y creemos acerca del Espíritu Santo, y que cuando Él nos llena hablamos en otras lenguas. ¿Por qué? Porque también es el orar en el Espíritu. Ponte de pie, por favor. Yo el día de hoy, yo no sé cómo estés, si crees o no crees en el hablar en lenguas, si hablas o no hablas, pero quiero decirte, esto es para todos los creyentes y todos lo necesitamos. Y yo solamente te pido que seas honesto y sincero o sincera con Dios, y que tú le digas al Señor: Señor, el pastor dice esto, yo he visto otras cosas, a mí me gusta esto, a mí no me gusta, no sé tu parecer, pero Señor, si esto es tuyo, yo no quiero ir en contra de ti, te quiero a ti. Y
todo lo que tú tienes para mí. Y si necesito ser lleno del Espíritu Santo, lléname, por favor. Si es importante que hable en lenguas, yo voy a hablar en lenguas, porque tú quieres que hable. Yo quiero hacerlo y lo voy a hacer. Pero Señor, obra en mi vida. Si tú eres sincero, el Señor se va a manifestar en tu vida y vas a entrar en una nueva dimensión en tu vida espiritual. Ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, que tú nos muestras, Señor, en tu palabra, Señor, que tú definitivamente no quieres que hagamos las cosas por nosotros mismos. Es imposible, sino solamente a través de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Y Señor, si algunos de nosotros, Señor, no hemos creído acerca del bautismo del Espíritu Santo, no te hemos creído el hablar en lenguas, Señor, después de leer escritura tras escritura, como tú llenabas del Espíritu a todos los que creían y después hablaban en lenguas, Señor, si esa es la enseñanza, Señor, si eso es lo que necesitamos, Señor, no te queremos resistir. Si hemos sido incrédulos hasta este momento, perdónanos, Señor, por toda incredulidad. Pero el día de hoy te decimos, creemos en ti, Señor Jesús. Creemos que tú viniste a esta tierra a rescatarnos. Que tú dices tu vida por nosotros para darnos la vida. Gracias, Señor, creemos en ti y te hemos invitado que tú entres en nuestro corazón. Y gracias, Señor, que tú nos has escuchado y has entrado a nuestras vidas y has soplado tu espíritu sobre nosotros. Pero tú también le dijiste a los discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos, llenos, sumergidos con el poder de tu Espíritu Santo. Y por eso, Señor, el día de hoy, una vez más, Señor, te pedimos a cada uno de nosotros, Señor, a los que estamos aquí, a nuestros jóvenes que están en el auditorio de jóvenes, a nuestros niños, que todos, Señor, en esta iglesia, en este templo, Señor, ven y llena, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Señor, nosotros no te queremos limitar, nosotros no te ponemos condiciones. Tú llénanos, Señor Jesús. Y Señor, y si una de las evidencias que tú nos llenas es que hablemos en lenguas, Señor, estoy dispuesto a hacerlo, Señor. Estoy dispuesto a lo que tú quieras que haga. Por eso, si es necesario y si tú quieres que hable en lenguas, pues hablamos en lenguas. Y yo te pido en el nombre de Jesús que cada persona aquí, Señor, empezamos, Señor, a orar en el Espíritu, a orar, Señor, en lenguas, a bendecirte, Señor, a tener esa comunión contigo directa, Señor, al ser fortalecidos en nuestra fe, de nuestras debilidades. Ay, Señor, que tú nos enseñes a interceder por otros a través del orar en el Espíritu, orar en lenguas. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, ahora ven, Señor, sobre cada persona que estamos aquí presentes. Llena, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. No queremos vivir, Señor, solamente con palabras o con pura instrucción o tratar de convencer a nuestra manera. No, Señor, es a través de tu Espíritu Santo. Y por eso, Señor, tenemos hambre, tenemos deseo. Y así como aquellos discípulos de Apolo, Señor, ahora, Señor, creemos. Muchos de nosotros hemos sido bautizados en agua. Y Señor, ahora llena nuestras copas, llena nuestros corazones, llena nuestras mentes y todo nuestro ser con el poder de tu Espíritu Santo. Y Señor, que empecemos a fluir en el Espíritu y que nuestra boca, Señor, sea manantiales como de agua viva, Señor, y te adoremos y te podamos bendecir en nuestro propio idioma y aún, Señor, en idiomas que ni siquiera nosotros conocemos, pero que tú nos das para comunicarnos contigo. Bendito sea, Señor, te adoramos, Señor. Si hablas en lenguas en este momento, comienza a adorar, comienza a orar en el Espíritu, comienza a hablar en lenguas.
rikia ravaso tokora mahanta sala hasara vahashara hasisa husatakara mahasanta harianta la hasusa hamahashia rahasala hasita hatekaria ramanta nakala hasusa haria shara vahasi hantianta na hasala husalaki husara mahasha hanahasata tadia ravasata nianta sura mahasata nakara hasu hore amanta nianta nakala hasata otala hashara vasata nakiaranta. Sí, Señor, bendice a cada persona en este lugar y gracias, Señor, por la investidura, por la llenura, por la frescura de tu Espíritu Santo, por esa unción fresca y nueva que tú pones en cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, y enséñanos, Señor, a creerte y a orar en esos nuevos idiomas que tú nos das, Señor, para bendecir tu nombre. Gracias, Señor, muchas gracias. Recibimos todo esto, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Amén.